Bienvenidos a este nuevo episodio. En este episodio tenemos el placer de estar hoy con Junior. Bienvenido, Junior. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien estar al lado de ti, que me dé la oportunidad de expresarme y el cambio que he visto en mi vida. Qué bueno, me alegra. El día de hoy vamos a contar tu historia. Sé que a las personas va a gustarle por tus vivencias, por los relatos que tú le vas a exponer en lo adelante, los cambios que ha habido en la misma. Entonces, Junior, ¿dónde te criaste? ¿Dónde naciste? En Santo Domingo Este. ¿Y te criaste ahí mismo? Sí, ¿Fuiste a la escuela? sí. ¿Hasta qué curso llegaste? Tercero de bachiller, ¿Con quién te criaste? con mi madre. ¿Y tu padre? Mi padre se fue de la casa cuando yo tenía una edad como de 5 o 6 años, algo así. No recuerdo muy bien. ¿Y eras hijo único o tenías más hermanos? Yo y otro hermano, más grande que yo, 1 año me lleva. Entonces se criaron ustedes tres solamente. En la casa vivía mi abuela, una prima mía, mi hermano y yo, y mi mamá. ¿Y cómo te iba en la escuela? En la escuela me iba bien al respecto de que mi mamá trataba de que no me hiciera falta nada. Y de que yo fuera a mi escuela, mi mamá me estaba dando una buena educación. O sea, hasta el sol de hoy mi mamá siempre me ha dado una buena educación y siempre se ha preocupado de que yo tenga un buen camino. ¿Tuviste una relación cercana con tu padre? Después de grande, sí. ¿Qué pasaba en la escuela? ¿Cómo te digo? Mía, o sea, consecuencias mías, porque falta de consejo no estaba. Siempre había gente aconsejándome, gente que me apoyaban para que yo vaya en el buen camino. Si digo que no había quien me apoyaba, estoy hablando mentira. Siempre había gente que me apoyaban, tíos, primos, mi mamá, mi abuela, siempre todos me apoyaban, pero yo en la escuela me juntaba con personas que me dañan la mente. ¿Por qué dices que te la dañaron? ¿Qué pasó? Sí, porque me decían cosas que en el momento yo la creía. Entonces eso me llenaba de ilusión. Me creaba mucha fantasía en la mente que pensaba que era así como ellos me decían. Hoy en día me he dado cuenta que nada de lo que te pintan así tan fácil ¿Cómo era tu es bueno. círculo? Sí. ¿Cómo era tu círculo de amigos en la escuela? Bueno, en verdad a mí me gustaba juntarme con gente como movía, gente que no eran tranquilos. Recuerdo de que tenía como 13 o 14 años cuando íbamos para la escuela. En el camino nos parábamos. En ese tiempo yo empecé fumando cigarrillos en los colmados, escondido de mi mamá, de todo el mundo. Nadie sabía que yo fumaba. Los únicos que sabían que yo fumaba cigarrillos eran los mismos que fumaban conmigo, los muchachos que íbamos ¿A juntos los para la 14 escuela. años? Sí, 13, 14 años. Empecé fumando cigarrillos. En la escuela nos llamaban a la atención, porque íbamos con el olor. Y sin embargo nos suspendían. Y nosotros seguíamos yendo porque a mi mamá y a la madre de los compañeros míos no se les podía decir que nos suspendían y no iban a preguntar por qué. Entonces, uno hacía lo que hacía era de atrevimiento, porque uno consejos tenía de más. Y entonces, me dices que empezaste? ¿Llegaste a algo más? Con el tiempo, no en esa misma escuela, Ok. con el tiempo. Luego de que estuve en esa escuela, ya no me aguantaban ahí. Me sacaron, me pusieron a otra escuela, tampoco me aguantaban porque uno era muy movido, uno le gustaba el desorden, a veces no cogía tareas, no hacía la clase, y mandaban a buscar a mi mamá cada rato de la escuela, cada rato mi mamá tenía que estar en la escuela.
llegó un momento que tuvieron que ponerme en un colegio. Ahí es donde yo empiezo pruebo la... ¿Qué edad tenías? Ahí yo tenía como 16 años, 17, algo así. Yo estaba en un colegio, me acuerdo que yo salía de mi casa y me iba para donde un amigo mío, que le dicen... Con él fue que yo empecé a fumar. O sea, para él ya yo fumaba antes de fumar con él. Yo lo vi un día fumando y le dije, déjame darle. Y él me dijo, ¿y tú fumas? Yo le dije, sí. Pero Pero esa era tu primera vez. esa era mi primera vez, pero lo seguía haciendo. Con el tiempo ya estábamos que todos los días antes de ir al colegio íbamos y fumábamos y llegábamos a la escuela con el olor, nos suspendían, seguíamos yendo, a mi mamá la mandaban a buscar. Me daban muchos consejos, la misma directora, mi mamá, las profesoras, algunas madres de los otros compañeros. Nos daban consejos a toditos nosotros porque éramos un grupito que estábamos en esos pasos. ¿Y solamente tenías eso en común con esos compañeros? Acceso como a Si esa... tenías solamente eso en común con los compañeros que lo hacías. En el O sea, momento sí. me dice que lo suspendían, es decir, que eran varios. Sí. ¿A esos solamente tenían eso en común o hacían algo más? En el momento eso era lo único que teníamos en común porque uno tenía solamente el momento de ir a la escuela juntos para juntarnos. Entonces todos los días, ¿cómo la compraban? O sea, me decías que iban todos los días. ¿Quién lo Mira, un hacía? ejemplo. Había con el que empecé a fumar. Él tenía un motor. Nosotros no íbamos para el colegio en el motor de él. Antes de ir al colegio, nosotros nos levantábamos temprano. Que mi mamá estaba un poco deduciendo eso un poco, como, ¿por qué él está tan afanado, está tan temprano en la escuela? Pero ella no se imaginaba que era por eso. Me levantaba temprano, iba a su casa y ya él me estaba esperando y de ahí nos íbamos, la comprábamos, fumábamos y íbamos al colegio. Luego de ahí llegó un momento que ya uno salía en la hora de recreo. Nos volábamos por atrás, por un patio y salíamos a la calle y fumábamos en la misma esquina del colegio. Luego, ¿qué pasó con esos amigos? Ellos, ¿cómo te explico? Seguimos juntándonos, pero ya no eran la misma cantidad. Hubiera muchos que se hubieran ido por otro lado, otros ya no nos los hubiéramos visto, pero los que éramos del mismo barrio, del mismo pedazo, sí seguíamos juntos. Y ya ahí se incluyeron algunos que no eran los mismos que estaban en la escuela. Ahí hicimos un grupito ahí entre nosotros que empezamos fumando, cogiendo cositas, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta que la gente se estaba dando cuenta que éramos nosotros, la gente nos llamaban a la atención por ahí, porque uno lo hacía de que cosas de muchachos, pero eso es robo. Todo lo que no es tuyo y tú le pongas la mano es robo. ¿Y nunca llegaste a pertenecer a otros grupos, otras asociaciones? Ese fue el único grupo que yo puedo decir en ese tiempo, porque ya cuando yo me fui a otro, ¿cómo te explico? En ese momento yo hacía coro con esas personas, ¿verdad? Pero esas personas que yo hacía tiempo en ese momento no andaban tan desarrollados en la calle. Y ya yo estaba en un concepto que yo quería como más. Querías más vivencias, más Ya algo yo. que te aportara un poquito más de experiencia. Y como más adrenalina, más. Ahí fue ¿Y donde, lo encontraste? en el momento sí. ¿Cómo se dio esa dinámica? Bueno, yo recuerdo que hubo un amigo mío que me llamó por teléfono de otro amigo. Yo no tenía teléfono.
fulano está ahí contigo, sí, pónmelo. Y me dijo, ahorita a las 1 de la mañana, no te pierdas, que te voy a poner a buscarte. Ese fue el primer vínculo que tuve con esa persona, pero no fue muy bien, ¿no? Pero tuviste que entrar, tuviste que hacer algo para ellos adicionar a eso. ¿Cómo entraste? O sea, yo lo único que tuve que hacer fue cuidarlo. En ese momento solamente era cuidarlo. A mí me pasaron, me dijeron, tu trabajo es nada más pararte ahí afuera, nosotros dos vamos a entrar. Cuando estemos adentro, que cojamos lo que vamos a coger, te vamos a avisar para que tú estés pendiente afuera, para que nos cuide cuando vayamos saliendo. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? De ahí yo tengo en los 18, 17, 18. Y entonces luego, ¿qué pasó con ese grupo? Ya ahí yo decidí irme de mi casa porque ya me estaban peleando mucho, estaban discutiendo mucho y ya yo veía que conseguía dinero. Tomé la decisión de irme de la casa, como con 17 años. Para pertenecer a ese grupo. Sí, yo era más por el coro. No lo hacía pensando en que iba a superar ni nada, sino lo hacía más por el coro. ¿Y tuviste algunas consecuencias luego? Pues entraste con una intención, me dice que entraste más era por el coro, pero Sí, ya después luego te cambió. me cambió la mente. Ya ahí yo hacía lo que hacía ya por el dinero, porque veía que el dinero era todo. Los que más tenían dinero, eso eran los que más mencionaban, lo que todo el mundo buscaba. Las mujeres le caían atrás. Yo veía eso y yo decía, coño, pero tengo que tener dinero también. Y para hacer dinero yo no lo pensaba en ese momento como tiempo fácil, trabajo. Pensaba en dinero fácil. ¿Y qué cosas tenías que hacer con ellos? Bueno, ya yo llegué ahí a un nivel que me introducía a un... ¿Qué tenías? ¿Pero haciendo qué? ¿Trabajando para ellos? Vendiendo para ellos. Yo sé que a mi madre le llegó la noticia. Incluso ya fue a ese negocio con un tío mío a buscarme, pero ya cuando ellos fueron ya yo no estaba ahí. Ya yo me hubiera ido porque ellos se dieron cuenta, le dijeron después que yo tenía unos cuantos días ahí. Y en esos días que yo estuve ahí yo no duré mucho porque vi algo, una traición, que me fui todo de ese negocio. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, pero además de realizar eso, o sea, ¿tú solamente hacías eso en ese lugar? Hacía eso y si había que hacer cualquier misión, como ellos le dicen, hay que hacerla, si no, tú no eres del coro. ¿Tú tenías que ir de manera obligatoria a hacerla? A veces era obligado. ¿Y si tú no querías? Bueno, tenía que hacer otra cosa. ¿Pero otra cosa peor No, o depende tenía de lo que alguna había. consecuencia sobre ti? Bueno, no puedo decir porque nunca me abordaron ellos de que a ponerme la mano ni nada, nunca. Porque ellos como que sabían que a pesar de lo que yo era y como me estaba manejando, ellos saben que hay familia. Y entonces, ¿qué traición tú dices que te Ellos me hicieron? tenían en el lugar vendiendo y llamaron que iban para allá. La gente. Y el dueño fue y recogió todo. Y se llevó hasta el que me estaba cuidando, el portero, el vaquero. Y gracias a Dios fue uno de los que vendía allá también. Y voció desde afuera. ¿Queda alguien ahí? Y yo sorprendido le digo, ¿qué es lo que es fulano? Yo estoy aquí. Y me voció, ¿todavía tú estás ahí? Ande esa gente llamando desde temprano que vienen por ahí. O sea, ya habían pasado varias horas. Y tú Sí, solo en el lugar. pero me dio tiempo a yo hacer más en el tiempo que fueron a recogerla, alrededor como a las 7 de la mañana.
Y todavía a las 11 de la mañana yo estaba ahí. Y ya a la hora que ellos habían pasado a recoger, ya ellos sabían que iban para allá. Entonces tú ahí te fuiste. ¿Y a dónde te fuiste en ese momento? Ahí yo me fui. Cuando llego allá, llego a donde un amigo. O sea, yo sabía que mi papá vivía por ahí, pero no sabía en dónde exactamente, en qué casa. Y yo llego azorado, no sé a dónde estoy, no conozco a nadie por ahí. Y ahí fue donde yo empiezo a consumir la cocaína. Ahí mi vida como que está dando un giro, ya que ahí yo comienzo a tomar la cosa como un poquito más en serio. Un día yo me levanto con el pana mío donde yo cogí para allá, como a las 6 de la mañana. Ese día nosotros estábamos bebiendo, ruling, ese día nos levantamos a las 6 de la mañana a fumar. Y cuando estamos en la acera, esa es la casa del pana mío, hay una casa en el medio y la próxima casa yo veo que están sacando una guaguita. Y yo le digo al pana mío, tú ves, ese es un chofer, mira cómo sacó esa guaguita de reversa y la parqueó de una vez ahí. Y me sentí como que era mentira. Cuando yo veo que esa persona se desmonta de esa guaguita y era mi papá. O sea, tú todavía estabas en el lugar y tú no sabías que tu papá vivía tan cerca. Yo tenía 2 días ahí, no había visto a mi papá. Yo sabía que él vivía en ese barrio, pero no sabía en dónde. Y me sentía, para mí, me estaban buscando, me están cayendo atrás, porque todo eso. Yo llegué al Panamá y yo no quería ni moverme de ahí. Porque para mí andan atrás de mí. Y más que después que yo vi a mi papá, que hablé con él me dijo que ya él sabía lo que estaba pasando. Que a mi mamá lo había llamado y le hubiera dicho que a mí me fueron buscando a mi casa. Y que si él me hubiera visto y eso. Él todavía no me la había visto. Cuando él me vio, sí, él habló con ella, le dijo que yo estaba allá, me dio la llave de su casa. Él quería que yo me fuera para una ruta que él tenía vendiendo pan. Trabajaba en Villar Hermano. Con el tiempo yo me fui con él a trabajar para esa ruta. ¿Y entonces qué pasó? ¿Te quedaste en casa de tu padre un Sí, tiempo? me quedé en la casa de mi padre. Pero, ¿qué pasa? Todavía yo estoy en la casa de mi padre. Y yo no me imaginaba que en la vida que me estaba envolviendo. Porque a veces te pasan cosas que tú no eliges ese camino. Porque yo me fui para allá y en verdad yo llegué del pana mío con mente de no volver a vender droga ni joder con eso. Pero cuando llegué donde mi papá se fue a trabajar como a eso de las 4 de la tarde. Yo veo que están abriendo. No estaba tan tarde, fue más temprano, fue como a las 2 de la tarde. Yo veo que de afuera están abriendo con una llave y mi papá me dijo que volvía a las 6 de la tarde. Y yo tengo la llave de mi papá, porque él me la dejó. Y yo veo que están abriendo la puerta y yo había cogido yo andaba con ella. Yo la tenía de mi papá, después que mi papá se fue, yo entré todo eso para donde mi papá sin que él sepa. Cuando yo veo que están abriendo la puerta, yo estoy asustado, todavía yo siento que me están buscando. ¿Qué pasa? Cuando él escucha que de adentro, yo sobo y digo, ¿quién es? Cuidado, ¿quién allá? Yo escucho que de afuera también responde. ¿Quién es que está ahí? Rian, Rian. ¡Pau! Sueltan un plomazo de una vez para adentro. Ahí es donde yo hablo rápido y digo, yo soy yo el hijo de fulano. Entonces ahí es que termina de abrir la puerta, resulta que era un me dice, fulano, ¿y qué tú haces aquí? ¿Quién te dio la llave para tú entrar aquí? Yo no me estoy imaginando por qué él me está hablando de esa forma, de somos me los hallo hasta raro.
pero él tampoco sabe en qué yo ando, ni cómo llegué ahí. Y él me dice, bueno, cuando yo le explico ya lo que hice y le enseño con lo que ando, él me dice que lo excuse, que él soltó el tiro creyendo otra cosa porque él tenía una mercancía guardada en la casa de mi papá. Yo sé que hay gente que tal vez cuando vean esta entrevista dirían, wow, pero él está hablando, pero para mí es algo fuerte, ¿oíste? Porque después que yo conocí ese yo entré a una vida que yo no me imaginaba que yo iba a manejar tanto dinero juntos. Porque tú saliste de un lugar de eso, intentando buscar otro norte, por la misma situación que te había pasado. Y Y llegué la a encontraste otro, nuevamente en el lugar donde llegaste. pero con más consecuencias. ¿Qué te pasó entonces ahí en ese momento? Bueno, ahí él me lleva, me presenta el negocio de él, él tenía un punto para allá. Me presenta su negocio, me presenta los que trabajan con él. Ponemos la que yo lleve para allá, sube la venta. Él ve que yo tengo como la mente en eso. Yo le enseño cosas de donde yo estaba, que veo que allá están diferentes, se le enseño. Y están fluyendo las cosas, pero ya después que pasa el tiempo, llega un momento donde ya empiezan a caerme los conflictos. Porque ¿Qué conflictos te caían? al yo no ser de ese barrio, y hay mucha gente en ese barrio, no es tan fluido. O sea, no era tan fluido porque con el tiempo fue creciendo. Yo duré alrededor de 5 años para allá, casi 6. Yo llegué allá y yo, como quien dice, antes de lo que yo llegué a tener, yo no tenía nada. Allá se vieron malos frutos. Pero eso traía una consecuencia porque al yo no ser de ese barrio, yo andaba, ¿cómo te digo? Cuando mi primo estaba en el país, yo hasta andaba en vehículos diferentes, andaba con cadenas de oro de él, se notaba la diferencia. Y llegó un momento que los de ese barrio se pusieron en contra mía. Ellos decían, yo tengo más tiempo que él aquí, no ando así. Entonces yo llegué... ¿Tú te manejabas diferente era que ellos? Porque Sí. tú me dices que las ventas subieron. ¿De qué manera subieron? ¿De qué manera subieron? Por el control Por de tus la habilidades. mente. Exacto. Porque no es lo mismo tú hacer la cosa sin pensar lo que haciéndola pensando. Si tú analizas, bueno, yo voy a coger ese teléfono, lo voy a desarmar, pero ¿qué yo voy a hacer cuando lo desarme? ¿Tú me entiendes? No es lo mismo que agarrar y desarmar el teléfono y después que esté desarmado tú decís, ¿y ahora qué hago? Entonces yo analizaba la cosa antes de hacerla. Por eso hoy en día estoy aquí, por analizar la cosa. Llegó un momento que gente del mismo barrio me caían a problemas, no era de que hacerme un bulto, no, era dame a matarme. Tengo marca, prueba. Y en todo eso, en todas esas vivencias, tú manejando tantas sustancias, ¿tú llegaste en esos días, o sea, en esos momentos a consumir o tú solamente te limitabas a la venta? Sí, yo voy a ser un poco sincero, que no quería hacerlo, pero siento la corazonada de que el cambio lo logra todo. Porque en verdad en ese tiempo yo empecé a consumir y era por el círculo donde yo estaba. Por pertenecer. Yo ver que todo el que está en ese lado anda como demasiado aéreo, andan bebiendo, fumando, hueliendo, que los cueros, que esto, que ese ambiente, en verdad, si tú no estás igual que ese ambiente, tú no vas a poder permanecer ahí. Porque
yo entiendo que sería muy incómodo para ti que tú no fumes, ni bebas, ni nada, y estés rodeada de que todo el que está al lado tuyo lo haga. Es incómodo. Entonces ahí yo empecé a consumirlo, pero eso me llevó también a una situación donde me volví adicto. Ahí fue donde hacía la cosa. Si yo veía que tenía un problema, no podía resolverlo por economía, me daba lo mismo quitarte lo tuyo y resolver lo mío. Ahí fue donde comencé a tener enemigos. Me busqué muchos problemas. ¿Tú llegaste a tener en el tema de las ventas conflictos con la ley? O sea, llegaste a caer preso. Sí. ¿Y qué Sí. pasaba cuando caías preso? En realidad había una conexión con la ley que era como demasiado Fuerte. fuerte, sí. Porque yo mismo estaba en el entorno, pero yo mismo decía, ven acá, pero ¿y cómo ellos logran hacer eso? ¿Cómo ellos pueden hacer eso? De que agarren a una persona con un cargamento arriba y al otro día te sueltan como que te agarraron sin nada. ¿Y a qué tú crees que eso se debía? ¿Eso tenía algo? Eso O sea, tiene su precio, ¿pagaban? ¿Qué pagaban? claro. Depende. Hubo un tiempo que se pagaban hasta 120,000 pesos semanal. ¿Y a quién se le pagaba eso A la semanal? mi- ¿Y pagaban otros montos? claro. Se Ah, le pagaban a los depende, hasta los que patrullaban día a día. ¿cómo pagaban? ¿Qué le daban a cada uno? A los que patrullaban en los se le pagaba a diario 500 pesos. Habían otros que tenían un sueldo semanal de 4,000 pesos, 5,000. Habían que tenían sueldo hasta de 8,000 pesos semanales, dependiendo de la función que ellos puedan hacer. ¿Y qué le daban a que lo mencionaste? Bueno, al principio se le daban era porque habían o sea, dos unidades, que era una camioneta de y un. En ese tiempo se le daban era 4,000 pesos para que se dividieran. Pero con el tiempo, ellos mismos, forzando y forzando, tuvimos que subirle el monto ¿Y a qué monto le llegaron a a dar? 14,000 pesos semanal. A todos y cada uno le pagaban de manera semanal Semanal, a todos. para que permitieran que funcionara. Que Ok. funcionara Entonces, así, además no. sí, además si lo soltaban, pues las mismas personas le daban para que lo dejaran en libertad. Sí, yo lo que nunca tuve conocimiento de cómo se hacían las relaciones. Pero sí sé que Sí, porque estaban. tú no eras el responsable No. ahí. Yo sé que, un ejemplo, a mí me agarraban ahora y mírame, en verdad no sabía que se manejaba tan así, pero Y a mí me agarraban, era tan rentable el negocio que... a mí me agarraban un ejemplo ahora y en una hora o menos de una hora había ya uno de los que me agarraron de la ley que me ponía por un teléfono, míralo ahí, ese es el tuyo. Sí, ese es. Ok, fue. Ya ellos sabían. Me ponían aparte. No fue una ni dos veces que me llegaron a agarrar. ¿Y qué tú entonces, cuándo te desenvolviste en ese mundo? Hasta que nació mi hija, que es la única que tengo hasta el sol de hoy. Ahí te Tiene apartaste. 1 año y pico. ¿Buscaste trabajo ahí? Desde que la mujer estaba embarazada, yo fui saliéndome del camino, pero no fue fácil. Poco a poco lo fuiste haciendo. Sí, no ¿Y fue qué lograste? fácil. O sea, ¿cómo te lograste desenvolver ya que tú no tenías ese recurso? ¿Cómo logré apartarme del camino? O sea, ¿qué tú hiciste después? Que después que tú te saliste de ahí, ¿qué pasó en tu vida? Seguía consumiendo,
A veces dejaba hasta los trabajos para seguir de nuevo en eso. Llegó un momento que tenía trabajo bueno y como que me daba lo mismo y volvía de nuevo. Fue una batalla, ¿Pero consumiéndola o vendiéndola? las dos cosas. O sea, tú pasaste de venderla a caer en ella, a consumirla. Exactamente. Y era muy frecuente que... Que la consumía. Sí. Hubo un tiempo que sí, pero hubo un tiempo que yo mismo dije, bueno, hay que hacer algo. Porque ya yo mismo me miraba en un espejo y yo decía, en serio, de tan alto, tan bajo. Y a mí mismo me dolía y yo decidí comunicarme con mi mamá, con la mamá de mi niña y un tío mío. Decidí internarme. O sea, tú reconociste que tenías una adicción y tú mismo te llevaste a No un centro de podía más con él. rehabilitación para dejar eso. ¿Y qué pasó entonces luego que tú estabas dentro ya? Luego que yo estaba dentro del centro, yo lo que le pedía mucho a Dios. Yo hablaba mucho con Dios. Pero cuando yo estaba dentro del centro, ya mi niña había nacido en ese transcurso que van pasando. Mientras yo estaba dentro del centro, yo siento que fue Dios que me dijo como, tú puedes lograrlo afuera, tú lo que tienes que saber cómo hacerlo, sabiendo de que tú tienes esa niña, ella. Entonces yo decía, mientras yo estoy aquí, mi hija está necesitando. Aquí adentro yo no estoy trabajando, no estoy consiguiendo. Puede ser que mi mamá me ayude con lo de la niña. Un tío mío un día, pero no todo el tiempo. La gente se cansa. Luego de eso yo me salí del centro. Y volví de nuevo para allá. O sea, recaíste nuevamente. Sí. Ahí fue donde me pasó una situación que yo no pensé ni en centro ni nada. Y ahí sí yo tomé cabeza, cogí cabeza. ¿Qué te pasó? Yo estaba en el negocio, ya no era de mi primo. Ya era de otra persona, me tenían como un trabajador normal. Y ese día yo me acuerdo que yo entrego la mercancía, sacamos cuadros, sale todo bien. Después que yo me voy para mi casa, ya después de un buen rato que yo tengo en mi casa, ya te estoy hablando alrededor de 2 horas y pico, casi 3 horas. Van a mi casa buscándome, que se perdieron 10 gramos. Digo, pero si se perdieron, que lo busquen los que están ahí. Pues yo estoy en mi casa. No, que fulano dice que fuiste tú. Yo me acuerdo que ese día yo arranqué con todo y mi niña para allá. Yo arranqué con todo y la niña. En ese tiempo, vuelvo y te digo, como yo había salido de ahí, Pero para del declarar tu centro. inocencia. ¿Mm? Para declarar tu inocencia, tú saliste ¿Cogí con la niña? Ajá. No, porque la mujer no quería quedarse con ella cuando vio que me fueron buscando así. Ok. Al ella ver que no, que me fueron buscando así, yo le dije, toma, agarra a la niña, vengo ahora. Me dijo, no, que sí, ok, no quería quedarse con la niña. Yo me fui contigo y la niña. Porque recuerdo que ella iba a salir ese día con su mamá. Y yo me iba a quedar con la niña. Que tuve que dejársela hasta el suegro ese día. Recuerdo que cuando yo me fui con la niña, que yo llego ante el que está diciendo que fui yo, es lo que está como asustado. Y yo le dije, no va a aparecer entonces lo que se perdió. Entonces, lo que me están diciendo es el que me fue a buscar, al que yo le entregué y el que está manejando que me fue a buscar. Veo como que se están uniendo todo para decirle al dueño del negocio como que fui yo. Y el dueño del negocio llama y dice que va para allá. Ahí que cuando cierran la llamada, yo le digo al que dijo que fui yo, le digo, entonces no va a aparecer. Yo vengo ahora. Le digo al que me fue a buscar a mi casa, fulano, ven. Vamos a llevar a la niña para donde mi suegro.
¿Qué pasa? Cuando yo llego ante mi suegro, yo le explico al suegro, mire, se perdió esto. Mi suegro sabía en lo que yo andaba. Digo, se perdió esto, aquello, yo voy a resolver. Préstame un machete para no ir así. Yo me engancho un machete y cojo para allá. Cuando estamos allá, ¿qué pasa? Que el dueño dice, espérenme en el negocio. Cogemos para el negocio. Allá en el negocio hay alguna gente que ya estaban ahí cuando llegamos. No sabía yo cuál era el plan de ellos. Yo estaba oscuro de la mente. Y cuando yo veo que pasa rato y pasa rato y pasa rato y el dueño no llega, yo sabía dónde él estaba. Yo cogí para allá, para donde él estaba. Él tenía una buti y yo cogí para allá, para la buti de él. Y me la aparecía allá. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego allá, él va saliendo para donde dijo que lo esperemos allá. Yo le digo, yo vine a hablar contigo. Él me dice, yo no tengo nada que hablar contigo, que si yo qué, lo que aparezca lo mío. Digo, pero que yo vine a hablar contigo. No, que si yo qué. Y se montó en su carro y se fue. Coge para allá que hablamos allá. Pero él ve que yo llegué a pie. Ahí es donde yo me lo encuentro extraño. Digo, ¿por qué él no me escucha ni nada? Si tiene lógica lo que yo voy a decir. Si yo te entrego y cuadramos bien, tú no puedes venirme a mí y que a ti se te perdió, y que fui yo, porque que yo te entregué completo. En el cuadre debería de salir mal si yo te entregué de completo. Entonces, ahí es cuando yo llego allá y ellos tienen un grupo, yo no sé lo que se está moviendo. Cuando yo llego, al primero que le dan un batazo por atrás de la pierna es a mí. ¡Pum! Cuando me dan ese batazo, yo saco mi machete. Sin preguntar y sin nada, el que está diciendo que fui yo le caí de una vez. Pero ¿qué pasa? Yo no pensé que iba a pasar una situación así tan grande. Terminan cayéndome como 5 a mí solo. ¿Y cómo tú lograste salir de esa situación? Bueno, en realidad esa gente me dieron hasta mordida, me dieron puñalada, me des otra mordida, en el pecho tengo otra, planazo en la espalda, botellazo, ¿Cómo te libraste? pedra. ¿Cómo saliste vivo de ahí? ¿Cómo salí vivo? Mira, ellos me tenían hasta pisándome la cabeza. Y como que me llegó como una fuerza, no sé de dónde, por dentro de mí que dijo, tu hija está ahí. Tiene que hacer algo. Y el que me estaba pisando la cabeza, yo le agarré el pie, lo levanté, lo extrañé. Los otros dándome por la espalda y yo me enfoqué en ese solo. Hasta que yo no vi que ese solo ya no se podía parar, no lo dejé. Agarré otro más, aguantando todo lo otro que me estaban dando. Batazos, planazos que tengo la marca en la espalda. Me daban pedra. Y hubo un momento que yo le quité al que tenía el bate. Yo se lo quité el bate porque ya cuando yo estoy arriba de otro, ya yo dejé a uno tirado y el otro estoy arriba de él, me quitaron hasta el machete. Entonces ahí yo me paro y lo dejo a esos dos en el piso, ahí donde yo le quito el bate al otro. Y salí corriendo después que le di un batazo. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy corriendo, el dueño del negocio tiene un bate y yo voy mirando para atrás. Si él me había agarrado con la fuerza que él me tiró con ese bate, yo no estuviera contándolo porque fue directamente a la cabeza. ¿Tú sabes por qué yo me salvé? Por un anaquel de agua, de los de botellones de agua. Sí. Él no se fijó, pero al bate ser un poquito largo, le dio al anaquel. Y yo no hubiera llegado hasta donde estaba el anaquel. El anaquel está ahí, yo vengo así. Y él me tiró así, ¡pup! Y el bate le dio al anaquel. Si el anaquel no hubiera estado ahí, yo no estuviera contándolo aquí. Y entre esas bandas llegaron a tener conflictos con otros, con otras iguales, o sea, con otras asociaciones iguales. Sí, varias veces, pero a mí no me gustaba estar involucrado porque eran fuertes. Eran ya problemas de tiro y cosas. Y
yo no quería estar muy en fondo en eso, porque yo sé que yo tenía demasiada gente que me aconsejaban y mucha gente que estaban pendiente a mí. El que no cogía cabeza era yo. Pero nunca te enviaron a ti con ellos a hacer algo. O tú Sí, tenías que participar. sí, a veces hasta sin yo querer, pero a veces era yo mismo que le decía, no, vamos a quedar así, vamos. ¿Me entiendes? Pero no me gustaba mucho porque, ¿Tú me puedes dar un ejemplo breve de una situación que hayas tenido así que no te haya gustado? bueno, que no me había gustado. Mira, hubo una vez que yo estaba en un sitio que le dicen y hubo bueno, él es difunto hoy en día, que él acabó de salir de la cárcel. Tenía un día que hubiera salido y él no me conocía y no sabía quién yo era. Y le dice a otra persona, y ese tipo que está vendiendo por aquí, esa persona no le quiere decir quién yo soy porque ese sí me conoce. Dice, no, ese tipo, que sí o qué. No sé qué fue lo que le dijo, pero al fin y al cabo, cuando él me iba a atracar, a quitarme todo, la persona por la cual él le preguntó por mí, me frena en un motor y me dice, fulano, súbete ahí, yo te digo en el camino. Y yo le digo, pero dime qué es lo que me dice, súbete, después tú me lo vas a agradecer. Yo estoy creyendo que es vaina de policía, me subo y nos vamos en el camino. Cuando él me dice, te van a atracar esto y esto, aquello así, 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 yo le digo, no, devuélvete, vamos para allá. Cuando nos devolvemos, yo le freno al tipo, el que me quería atracar, y le digo, fulano, a mí me han hablado de ti, yo sé que tú eres un tigre y todo, pero yo lo que estoy es a bacanería. Más rápido yo te brego, si tú me dices que tú quieres esto, lo quieres lo otro, yo te lo doy, ¿qué es lo que tú quieres? Date, toma. Ese día, cuando él vio lo que yo le di, él vio lo que yo tenía, él me mandó a atracar. A mí me quitaron todo. Pero lo que me quitaron todo, yo lo conocía y ellos no sabían de dónde yo lo conocía, pero ya había una relación con uno de los jefes de ellos. Ellos no sabían. Entonces, ese mismo día, la gente del coro mío, como 8 motores de a 2 gente, fuimos a su mismo negocio de ellos. Ahí pasó un desastre. Hubo muchos tiros, un problema. Después de ahí no fue muy tranquilo, no hubo paz. Ahí fue que pasó el problema y eso. Ok, entonces ya luego de todas esas, eh, todos esos momentos que tú tuviste, ¿te llegaste a retirar realmente de eso? ¿A qué te dedicas hoy día? Después que me pasó todo eso, que me cayeron esa gente, yo cojo de nuevo para acá, para donde mi mamá. Ahí yo no estoy en ligarme ni con gente que roben, ni con gente que venda. No estoy en ese ambiente. Aquí yo vine, desde que llegué me puse de delivery en un colmado, en lo que apareciera algo. Yo me desarrollo en la banitería. Desde joven he tenido experiencia en la banitería, pero no le puse asunto. Hoy en día estoy haciendo un curso de banistería y tapicería para hacer muebles en mi casa y subirlo. Estoy pensando así porque me ha llegado un par de veces a la situación de que estoy trabajando, tengo un buen trabajo, pero el día que me botan, quedan los compromisos y no hay cómo resolverlo. Hay que seguir pagando casa, comprando leche, pamper y hacer compras. Y si no está trabajando, ¿cómo lo vas? Entonces por eso he aprendido de lo que me ha pasado y de lo que he vivido y por eso tengo esa meta, estoy haciendo ese curso, estoy trabajando que es el dueño de una boutique, que le agradezco mucho a él que me está apoyando y no tenemos mucho conociéndonos, pero me he dado cuenta que es una buena persona.
Le agradezco por los consejos que me ha dado y cómo me ha ayudado en tan poco tiempo que tengo conociéndolo. ¿Y haces otra cosa aparte de eso o ya solamente eso? Ahora mismo estoy nada más en la boutique, pero antes de estar ahí en la boutique, yo, así como tú me ves, yo soy una persona que le doy gracias a Dios que soy hábil de la mente. Soy desarrollador y pintor, plomero, electricista, sé de banitería, sé un poco de mecánica, he sido hasta gomero, trabajado en almacén, instalando puertas y ventanas de cristales, y soy artista también. Lo que más voy a desarrollar de aquí para adelante es el artistaje y la empresa que te dije. En eso que me voy a enfocar en mi vida, en verdad. ¿Quieres crecer en esa parte? Sí. Bien. Tener la empresa de inmobiliaria y el artistaje. Bien, perfecto. Pues te felicito en esa parte porque te veo muy enfocado, estás muy enfocado en esa parte. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Si tú pudieras retroceder en el tiempo, ¿a dónde volverías y qué cambiarías? Volvería a la niñez. ¿Qué cambiarías en la niñez? Bueno, cambiaría una ¿O sola qué te gustaría cosa. que cambie? Sí, Claro, cambiaría está, una pero sola cosa y fuera no juntarme con la persona que me junté, sino con personas al contrario de lo que me junté. En vez de juntarme con personas que cogían la calle, juntarme con esos que yo sé que ahora mismo están donde están porque sí quieren. No porque lo hicieron por hacer, sino porque lo hicieron sabiendo para dónde iban. Yo hacía la cosa en ese tiempo así por hacerla. Hoy en día no, hoy en día yo pienso la cosa. ¿hay un consejo en base a eso que tú le quieras dar a las personas que te escuchan el día de hoy? Claro que sí, le digo a las personas que me están escuchando que no se sientan mal por lo que han pasado, sino que aprendan de cada error que le pasa en la vida. Porque yo estoy arrepentido de todo lo que yo he pasado y yo espero que de aquí para adelante Dios me dé fuerza y me dé cada día más entendimiento. Y algo que yo he aprendido en la vida, que hay que ser demasiado agradecido con Dios. Denle gracias a Dios, aunque sea hasta por un día nuevo de vida que tengan. Porque he visto gente y conozco gente que se han acostado y no vuelven a vivir. No vuelven a contarlo. Así que he aprendido que el momento hay que disfrutarlo sabiendo disfrutarlo. Así que espero que aprendan de sus errores para Bien. que en un mañana sean una mejor persona. Pues yo te agradezco el haber estado aquí dando tu historia, la historia de tu vida, de la manera en la que te abriste, lo honesto que has sido, el demostrar que realmente sí se puede, si se tiene voluntad, porque tú fuiste, cuando te diste cuenta de que estabas en una situación de adicción, fuiste tú mismo y te ingresaste a un lugar, aunque luego recaíste, pero volviste y devolviste ese tiempo, o sea, te recuperaste nuevamente, es decir, que sí se puede. Sí se Y en puede. base a lo que tú estás ahora mismo enfocado a continuar en tu vida, en que quieres poner un taller en tu casa, estás haciendo un curso para eso, o sea, estás enfocado, te estás dedicando también a la música, pues tú eres un ejemplo de que realmente se puede cambiar, se puede dejar muchas cosas y trasladar algunas decisiones importantes y deseos que se tienen, de que realmente si se tiene voluntad, pues se puede. Cuando él se dio cuenta de que todavía estaba ingresado en un centro de rehabilitación, él tenía a su hija en su casa, recién nacida, y él se dio cuenta que mientras él estaba ingresado allí por una situación personal, su hija estaba dejando de recibir ingresos o cómo la pudieran ayudar, cómo se pudiera alimentar, cómo comprarle cosas que un bebé necesita. Y él salió de manera honrosa a buscarse, porque ahí me dijiste que fuiste y buscaste trabajos, diferentes trabajos, aunque eventualmente por situaciones los iba dejando, pero te ibas encaminando tú mismo. Exacto. Muchas gracias por estar en sintonía y ver hasta el final. Hasta un próximo episodio.